En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Pide con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, que te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo, Evangelio según Juan, capítulo 10, los versículos 11 al 18. Voy a intentar. Si no, cualquier cosita alguno me ayuda. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato. Es palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Gracias, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Cuarto domingo de la celebración de Pascua, cuarto domingo del tiempo pascual, y clásicamente el cuarto domingo de Pascua es, así en la tradición, el domingo del Buen Pastor, así que el texto es el que está presente. Hemos leído solo una parte del texto, entonces nos faltaría todos esos primeros versículos, por lo menos desde el versículo 1 en este capítulo 10, que nos da un poco el marco. Bueno, supongo que el leccionario en algún momento tiene que recortar un poco, porque si no las lecturas serían sumamente largas. El capítulo comienza con algunos, digamos, puestas en escenario de situaciones. Es decir, bueno, el que no entra por la puerta de las ovejas, el que salta por otro lado, es un ladrón y asaltante, esto está en el versículo 1. El que entra por la puerta de las ovejas, ese es el que finalmente el portero, el guardián conoce, las ovejas conocen. Y en esa primera parte es muy interesante que, con discusiones entre biblistas, claro, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que entra y sale por mí, es decir, bueno, entrará, podrá salir, entrar, a ver cómo dice. Bueno, primero lo que, por supuesto, el tema de la voz, las ha sacado a todas, va delante de ellas. Yo soy la puerta de las ovejas, y aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. Y después vuelve a oponer, dice, el ladrón opone, sino que viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Y entra nuestro texto de hoy. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Si uno compara con las otras tradiciones, estamos leyendo Juan, entonces, como decimos, bueno, Juan es una tradición más cercana. Hay como un trabajar esta idea de la muerte de Jesús. Justamente la reflexión de la comunidad de fe alrededor de los recuerdos, y que posiblemente este texto tenga otras formas más antiguas, pero es la que tenemos hoy en día, ha llevado esto a las preguntas acerca del sentido de la muerte. Bueno, esto que,
discuten los biblistas y las biblistas si es una parábola, es una alegoría, en realidad no es tan importante eso, pero bueno, son discusiones que hay gente que le gusta tenerlas. Sí. Lo que trae es esta idea de Jesús dador de vida. Es decir, el acento con respecto a dar la vida, el acento alrededor de la muerte de Jesús está puesto en Jesús dador de vida. Es decir, no está tanto como en la otra línea de textos, es decir, centrada en la muerte, sino en Dios generador de vida. Bueno, sí, claro, esto, ustedes van a decir, bueno, sí, esto va hacia la cruz, ¿no? Porque estamos leyendo textos, aunque los leemos en Pascua, son textos que en una línea, si uno quisiera trazar una línea, el tiempo están antes. Pero bueno, esto es lo que hace la fe de todos los tiempos. Lee a partir de. Entonces, desde la Pascua, desde el anuncio, el evento de la resurrección, volvemos a leer los textos. Y eso es lo que la comunidad está haciendo, está leyendo estos textos sobre la muerte de Jesús a la luz de la resurrección y de la vida. Entonces cambia. No es lo mismo leer desde la mirada de un Jueves Santo hacia el Viernes Santo, el día de la tradición de la crucifixión, que leer el Viernes Santo desde el Domingo de la Pascua, entre comillas, desde el otro lado, diríamos. Y este texto apunta por ahí. En el texto del buen pastor, como tenemos hoy, el buen pastor da su vida por las ovejas, cosa que está en un marco más complejo por ahí para quienes vivimos en ciudades y en lugares donde hay más bien poco contacto con el campo, donde posiblemente estas parábolas se han iniciado en ambientes de justamente gente de campo y hace 2000 años, donde aunque el texto no tiene muchas referencias, parte de esto de no tener muchas referencias es que está hablando de cosas conocidas, ¿para qué vamos a explicar lo conocido? Pero hay algunos elementos que son muy de las tradiciones justamente del pastoreo rural de la época. Esto de, bueno, las ovejas que están protegidas en el corral durante la noche, se las saca al día. Y justamente esto que es la apertura, que era la parte que no leímos hoy, donde Jesús dice, yo soy la puerta. Inclusive hay algunos papiros que dicen, yo soy el pastor en ese lugar. Bueno, la crítica bíblica, código famoso, el de Versa, tiene ese formato, pero bueno, en general, biblistas coinciden en este texto, la puerta. Claro, es muy posible que algún escriba en el tiempo que se encontró dice, ¿cómo Jesús va a ser la puerta? O sea, esto de a veces las imágenes es un tema. Bueno, Jesús también dice que como una gallina quisiera poner a Jerusalén, dice como los pollitos debajo. Bueno, eso no convierte a Jesús en una gallina. Son imágenes. Bueno, a veces se confunde eso, y bueno, cuando se trabaja con cuestiones literalistas, no la literalidad del desarrollo del texto, eso con literalismos uno termina en esos líos. Entonces algún escriba piadoso en alguna época en los papiros habrá dicho, no, acá hay un error. Entonces uno tiene cierta línea, justamente el código Versa ese que aparece con la D mayúscula ahí en los aparatos críticos, que tienen esta versión. Pero esta, que es la más común que tenemos, da justamente esto de una continuidad de idea de Jesús como cuando dice, yo y el Padre uno somos, nadie llega al Padre sino a través mío, por mí, se traduce, pero a través de mí sería mejor como traducción. Entonces, el uso de esta imagen de la puerta, por donde las ovejas entran y salen y pueden acceder al alimento, coincide. Y la imagen del buen pastor que da su vida por las ovejas, bueno, es una imagen que encontramos también en tradiciones del Antiguo Testamento, de Dios como el pastor de Israel, y eso está presente. Entonces, se van juntando estos elementos para mostrarnos una figura donde a través de Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, o sea, todas estas imágenes que
tienden a amontonarse y generar sentido de esta manera, es decir, tienen que ver con nuestras vidas, nuestras comunidades y cómo la primera comunidad, o primeras comunidades, hay que decir, no había una, ni era tan parejito todo como a veces uno se lo quisiera imaginar, era bastante complejo y diverso, cómo estas primeras comunidades viven su fe en la vida de todos los días. O sea, empiezan a colocar que las estructuras del mundo, no puesto de manera negativa mundo, porque también en el Evangelio según Juan, ahí en Juan 3, 16, 17, amó tanto Dios al mundo, ¿no? Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso debe ser la Valera que traduce así, pero bueno, es lo que uno aprendió en la escuela dominical, ¿qué va a ser? Pero esta mirada de una comunidad de fe que vive la presencia de Jesús, no un Cristo muerto, un Cristo resucitado que tiene esta cuestión de ascendido a los cielos y presente en la comunidad simultáneamente. Esta cuestión de estar en lo eterno y también en lo cotidiano de la comunidad que comparte, bueno, para la tradición luterana, palabra y sacramento, Cristo presente. Entonces, como simultáneamente estas dos cosas, lo eterno y lo cotidiano, como algo que en Cristo se encuentra, se une. Tiene que ver con nuestras vidas en lo inmediato, tiene que ver al igual con toda la eternidad de todos los tiempos. Entonces, claro, estas primeras comunidades comienzan por tomar distancia de ciertas miradas del mundo. El emperador deja de ser un dios. Sí, tiene más poder, sí, claro, puede decidir la vida y la muerte, pero no es un dios. Es decir, y así también el sistema del templo, el sacerdocio, todo, quedan en el plano humano y no con una pata del lado de lo divino. El único que navega estas dimensiones, es Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios. Todo lo otro queda de este lado, en el plano de lo humano, y entonces es analizable, criticable, cambiable, y todo comienza a estar en función del bienestar. Cuando uno sigue leyendo el texto, justamente este tema del bienestar de la comunidad grande, inclusive esta cuestión de apertura que tiene, hay otras, dice, ovejas, que escucharán mi voz. O sea, no queda algún grupo, no queda ni siquiera a ese grupo de las primeras comunidades, queda abierto. Y todo lo demás, lo que queda de este lado, queda en función de ese bienestar de las personas y, por supuesto, de la creación toda. Pero bueno, a veces empezar por lo más cercano. ¿Quiénes son los y las demás? O sea, la fe en Jesucristo de los primeros tiempos vivía estas como dos dimensiones simultáneamente, lo eterno y lo de todos los días. Es decir, no había que poner esperanza en lo eterno porque la esperanza, que es lo eterno, se había vuelto carne. O sea, funciona al revés. La esperanza se ha instalado en este mundo. No es que uno debe, está bien, hay que tener esperanza, ¿no? Bueno, pero la esperanza se ha hecho carne para la mirada de la fe cristiana, nuestra fe. Por lo tanto, está dentro de nuestro mundo y como algunos de los cantos que cantamos, aunque parta no me voy, en una de esas, una del padre Alejandro Mayol. Esta cuestión de estar en lo eterno y estar en cada momento de la vida de cada uno y la vida de la comunidad. Todo lo humano, entonces, entra en estar en un mismo nivel. No hay jerarquías sagradas en el mundo humano. Ni los pastores, ni los obispos, ni las pastoras, ni las obispas, nada es sagrado. Es todo en función de. Esto está bien, el cristianismo lo trajo, lo desarrolló, hasta que
hasta que el imperio empezó a pagarle los sueldos, bueno, entonces se acomodaron, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Pero esto ya lo encontramos en la antigua tradición de lo que toda esta línea de lo judío cristiano, ya en el Antiguo Testamento. Miramos donde arranca nuestro texto bíblico, allá en el Génesis. Y claro, quienes hacen lectura crítica, decir, bueno, estos son relatos que se parecen a otros relatos, y sí, claro. Ahora uno busca las diferencias. Y entonces uno ve que si uno va haciendo las cuentas, el día miércoles es la creación del sol, la luna y las estrellas. Y de pronto están ahí para alumbrar y para marcar las fiestas, dice el texto bíblico, texto antiquísimo. O sea, ¿qué está diciendo? No son dioses. O sea, lo sagrado, Dios está mucho más atrás de todo eso que nosotros percibimos. Entonces también a la hora de mirar nuestro mundo y a esto que tantas veces le llamamos, bueno, y las cosas son así, bueno, no, están así, pero no son así. Porque el único que es ayer, hoy, siempre es Jesucristo para la fe cristiana, para nuestra fe. Entonces, volvemos a mirar con la luz de la resurrección, miramos el Viernes Santo, miramos la cruz, y también desde ese lugar la fe cristiana dice, bueno, basta de cruces. Redentor hay uno solo. El sufrimiento no es redentor. Y miramos nuestro mundo. ¿Y cuántas justificaciones encontramos en nuestro mundo por el sufrimiento? Y hay que sufrir. Bueno, la pregunta es, bueno, si hay que sufrir, ¿de qué sirvió justamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Se vuelve como una contradicción con la propia fe cristiana. Y a partir de ese lugar volvemos a mirar y nos preguntamos sobre nuestro entorno, nuestros prójimos y prójimas, nuestro espacio más grande, nuestra sociedad, y cómo nos ubicamos con respecto a esto. O sea, si somos impasibles ante el sufrimiento ajeno, bueno, la fe cristiana no ha tenido nada de impacto en nuestras vidas. Y entonces nos hemos vuelto sordos, sordas a la voz del buen pastor de nuestro texto, porque justamente es esa la clave de lectura de nuestro texto de hoy. Cuando nos volvemos sordos y sordas a esto, es donde también nos hemos vuelto sordos y sordas a la voz del Señor Jesús. Quiera nuestro Señor Jesucristo, a partir del evento de la Pascua de Resurrección, transformar nuestras vidas, las vidas de todos los días, y transformar, por lo tanto, nuestras miradas en el mundo del cual también somos parte. Que así sea. Amén. Amén. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando alguien pasa sed y agua nos da, cuando el débil al más débil fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando alguien sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y todos lo comparten, cuando alguien donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.